Buenas tardes, compañeros. Espero que todo bien, ¿verdad? Vamos a tener un especialista, Lester Jiménez, dando uso de repelentes botánicos para evitar los daños por plagas a la producción del cacao. No. Sí, café robusta. Café robusta, perdón, sí, café robusta. Entonces eran las preguntas. Y después pueden empezar. Ok, buenas tardes, compañeros, compañeras, productores. Sí, el tema, bueno, mucho gusto, mi nombre es Lester Javier Jiménez, laboratorista en la área de producción de bioinsumos, INTA-CT Autoces Andino, el Recreo. En sí el tema pues que vamos a tratar de compartir con todos ustedes es las prácticas y técnicas agroecológicas para prevenir la afectación de la broca en el cultivo de café robusta, que es el cultivo pues que es el único cultivo de café, en el aspecto del café que se cultiva en esta zona, porque es una zona baja, ¿verdad? De este tipo de variedades que es la que predomina en esta zona. Para poder nosotros hacer estas prevenciones, en sí es, como el lema lo dice de la diapositiva, es tratar de trabajar con la fuerza que la naturaleza tiene para mantener un posible equilibrio en las poblaciones de los insectos, ya sea de los insectos plagas o de los insectos benéficos, ¿bien? Para poder tener ese equilibrio y no se puedan disparar significativamente el umbral de las plagas en los cultivos. En sí, el cultivo de café, manejar el cultivo del café con esta plaga de la broca que está incidiendo bastante, tanto en los cafés como de bajura como de altura, el arábigo o el robusta. La principal plaga de esto es la broca del café, o la broca del fruto, como se le llama, ¿verdad? Que, digamos, si muchos tal vez no lo conocen, no están familiarizados, un gorgojito de color negro, ¿ya? Del tamaño de una cabeza de un alfiler, que vive generalmente dentro del grano. En Nicaragua, en los primeros estudios que se hizo, en las primeras afectaciones que hubo, fue en 1988, que esto se dio en las zonas de Jinotega, donde afectó en las zonas más bajas, ¿no? Hasta el momento no se sabe cómo llegó esta plaga a esta zona, porque en sí la plaga puede trasladarse en diferentes formas, ¿verdad? Ya sea de grano, ya sea en algún saco que tuvo contacto con café en buba, o en la ropa de alguna persona que anduvo en una plantación infectada. Entonces de diferentes formas se puede trasladar. Este diminuto gorgojo en sí, su afectación lo que hace es perforar el grano o la uva, el fruto en sí, y se alimenta específicamente de los frutos verdes, pintos o maduros, y aquellos que están almacenados. Provoca la destrucción de la cosecha, de toda la cosecha si es posible, porque en este caso deteriora la calidad del grano, ataca la intensidad de los cafetales excesivamente, y esto hace que conlleve a grandes pérdidas al productor cafetalero. Una de las principales problemas que pueda tener es la excesiva sombra y poca aireación dentro del cafetal. Esto es una de las causas que pueda tener que la broca, su intervalo, su afectación sea bastante considerable.
Los daños que causan, en sí, la cereza o el grano se cae. Esto produce cuando son perforados, ¿verdad? Una edad muy tierna, o sea, lechosa o acuosa. Están comenzando el fruto a formarse, a tener un peso. Entonces la broca los perfora, son atacados más fácilmente por las enfermedades cuando ya están brocados, ¿ya? Y principalmente la broca, pues como les decía, perfora aquellos granos que están maduros, pintos, y en algunos casos, para prevalecer la incidencia de ella, comienza también a brocar granos verdes, ¿ya? Esto produce un café de poco peso y café vano, pues que en este caso el café vano pues no le va a rendir al productor en sí, porque el café vano lo que hace es desecharse, entonces el productor no va a tener ninguna ganancia en esto. Se puede perder una cuarta parte de la cosecha por esta afectación, ¿ya? Porque las larvas pues siguen comiendo, ellas se reproducen, se vuelven adultas en términos de un mes, entonces siguen afectando. Cuando la población es demasiado incidente, pues hay demasiada afectación, un ataque demasiado severo. La pérdida de la cosecha puede alcanzar alrededor de un 60 a un 80% por esta plaga cuando afecta. Y los frutos atacados de la broca son de mala calidad, como les decía anteriormente, pues porque un grano brocado es un grano, no sirve, es un grano que no sirve para decirle que vamos a hacer un semillero, a seleccionar semillas, tampoco sirve, no sirve para la venta porque no va a dar nada, está vano por dentro, es solo cáscara, ¿no? Entonces, esta es de las principales afectaciones que causa la broca del café, específicamente en el grano, en la producción, en el rendimiento de la plantación, ya la cosecha. En uno de estos lo que podemos hacer, como el tema lo decía, es el manejo en sí de esta plaga, de la broca del café. El manejo integrado se hace todo el año, no una vez en cuando, ¿verdad? Es todo el año. Preferiblemente hay varios controles de esto, pues hay varios controles tanto biológicos como algún tipo de bioinsumo, y en algunos casos pues algunos productores utilizan agroquímicos o químicos para controlar esta plaga, ¿no? Pero nosotros como INTA lo que tratamos de hacer es que el productor utilice lo menos agroquímico posible para que no seamos dependientes de los agroservicios, y con esto poder también ayudar a la madre tierra para poder contrarrestar el efecto del cambio climático con la utilización de los mismos biocontroladores que la naturaleza nos puede facilitar y que son pues enemigos de esta plaga. Para el control eficaz de la broca es necesario aplicar todos los métodos de control que a continuación les voy a presentar. No es uno solo, que son todos los métodos para que tengamos un control bastante eficiente y exacto, ¿no? Para que tengamos un aumento de la calidad y la cantidad de los frutos al momento de la cosecha, para que sea de carácter productivo. En sí, la razón más importante de por qué prevenir y por qué hacer este manejo integrado es llevar un registro. ¿Cómo podemos hacerlo? Es llevar un registro anual de todas las actividades que podamos hacer, o un calendario zoosanitario o un calendario sanitario, perdón, de la plantación, para que podamos saber qué es lo que vamos a aplicar y qué nos falta por aplicar y qué fue lo que aplicamos, qué nos dio resultados, qué no nos dio resultados, ¿ya? En sí, el tiempo de que los cafés comienzan a florecer hasta el fruto adquiere una consistencia suficiente, ¿verdad?, para que la broca pueda perforar, pueda sentir ese aroma que la induce a salir de su hospedero, que está esperando que el fruto esté maduro o esté pinto o ya esté verde, es un lapso entre 90 a 120 días, ¿ya?
Esto es lo que, digamos, la broca dilata en ese periodo de estar esperando que el fruto esté dispuesto para ella. Esto, claro, que va a dependencia de la altura, de la área, de la altura donde estén establecidos los cafés. Yo le decía, no los cafés de altura no están exentos al ataque de broca. Lo que hace aquí es que se sube los días de la afectación de la broca, ¿verdad? A la afectación de la broca. Uno de los, digamos que el primer control que nosotros podemos hacer en los cafés es un control manual o mecánico en sí, ¿verdad? En sí, la colecta de todos los frutos que quedaron en los cafés después de la cosecha. ¿Esto qué quiere decir? Es algo que los productores no hacen. Bueno, algunos sí lo hacen en esta zona, ¿verdad? Le llamamos nosotros la pepena, ¿verdad? Aquel grano seco, maduro o verde que esté en el suelo, que se haya caído, bien sea por el viento o por manipulación del cortador. Ese grano hay que levantarlo para que no sea un foco de infección o un foco de contaminación o un foco de crecimiento de esta plaga. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros dejamos los granos esparcidos en el suelo, lo que hace la plaga es de entrar en un estado de latencia dentro de ese grano. Entonces, cuando la floración pasó, el fruto, el grano comienza a agarrar consistencia, a formarse, ya está una coloración verde, sazón, pongámoslo así, comienza a pintear. Entonces donde la broca sale, o el insecto sale de su hospedero, que es un grano que estuvo caído 4, 5, 6 meses, entonces ella está en grado de latencia ahí y después ella alza su vuelo, broca los granos, se introduce, pone su huevo y comienza la afectación nuevamente de la plaga. La recolección de todos los frutos que cayeron al suelo durante la cosecha, como les decía. En las plantaciones grandes se debe considerar el uso de manillas plásticas bajo los cafés. En este caso, podríamos hacer que hay plantaciones de 10, de 15 manzanas en esta área. Y es bueno, pues podemos poner, digamos, una malla sadán abajo en contorno de los árboles de café, para evitar de que este grano va a caer al suelo, pero encima de la malla. ¿Ya? Y con esto va a ser más fácil la recolecta de este grano, y con esto vamos a impedir de que la broca quede en nuestro cafetal. Cuando los granos no están muy dañados, pueden hervirse con otro control manual, hervirse por unos 10 minutos para matar los insectos dentro de ellos y después proceder para la venta, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, no en todos los casos, porque por lo general la broca daña todo el grano, y es un grano vano que no va a dar ningún rendimiento, sino va a ser más el efecto de esfuerzo, trabajo, puedes hacer más trabajo en llevarlo a que te lo puedan comprar donde no va a tener nada de rendimiento. Una de las medidas que podemos tener es adoptar, en este caso, es adoptar una de las, digamos, un control cultural, es la utilización de urea al 10%. Si no vamos a hacer la actividad de la colecta de los frutos caídos o de los granos caídos, podemos buscar en los agroservicios urea al 10% y regarlo en el pie del árbol de café, donde están los granos. ¿Con qué? Con el objetivo de que la urea lo que va a tratar de hacer es de podrir más rápidamente ese grano para que la broca no tenga hospedero, ¿verdad? Esto acelera la descomposición rápido del grano y por ende pues va a favorecer el crecimiento de nuevos brotes también en el café, para que la próxima cosecha
tengamos más brote y en esto pues más café, más bandola con más grano productivo. Uno del control cultural importante que podemos hacer es recordar que las plantas débiles atraen o son vulnerables a las plagas, incluyendo la broca. Esto quiere decir de que si no le damos un manejo adecuado a la plantación de café, va a ser más vulnerable a que la plaga, en este caso broca, ataque los cafetales. Por eso aún hay que tener un calendario de fertilización. Si el productor tiene el deseo de hacer un análisis de suelo, perfectamente, porque así va a saber qué requerimiento necesita el cafetal, qué requerimiento necesita su suelo, qué es lo que tiene disponible para que este suelo esté enriquecido y por ende pues la planta pueda desarrollarse fácilmente y pueda desarrollar y darnos buenos frutos, buenas bandolas, buen llenado de bandolas y podamos tener una buena producción. En esto hay que reflexionar que las prácticas culturales deben de realizarse todo el tiempo. Como decía anteriormente, no es de hacerlo una vez al año, es de realizarlo todo el año. Lo que le hablaba de la fertilización. La fertilización programada no solo produce plantas fuertes y saludables, sino también hace que los frutos, los cafés nos den frutos de mejor calidad, mayor cantidad de frutos. Decía, las bandolas tienden a tener un mayor desarrollo, por ende la floración es mayor. Cuando tenemos mayor floración vamos a tener mayor cantidad de frutos, de grano. La relación del control de la broca de fertilización también regula la estabilidad o estabilización de los tiempos de floración. Estos son muy importantes. ¿Por qué? Hay veces cuando no se fertiliza adecuadamente, el café está en proceso de cosecha y está floreciendo. Entonces, eso quiere decir de que tiene un trastorno de nutrición el café. Porque en algunos casos, en algunos cafetales, lo que se hacen es de 3 a 4 cosechas. Iniciamos en noviembre, diciembre, enero y la última que puede hacer a inicios de febrero. Entonces, con esta fertilización programada de lo que se le va a echar, de lo que requiere, la dosis que requiere el café, la planta de café, vamos a tener una floración en tiempo y forma. Entonces, esto nos va a ayudar a que la broca no romper el ciclo de la broca. Ese ciclo de que ella siempre va a tener dónde hospedarse. Entonces, si el grano siempre está floreciendo, está en ese desorden de floración, que está en cosecha y está floreciendo, termina la cosecha, vuelve a florecer. Entonces, con esta fertilización, con una buena fertilización bien programada, vamos a evitar esto y vamos a cortar ese ciclo de la broca, ¿ya? Para que ya no tenga un hospedero. Con estas prácticas de controles que podemos hacer, podemos bajar la incidencia o eliminar el daño que causa la broca del café. En algunos casos incide, según la altura, la sombra en la proliferación de la plaga incide la broca. Estas se multiplican al incrementar notablemente las poblaciones donde hay mayor humedad, la sombra, el calor. Estos cambios bruscos de temperatura hacen de que se disparen esta plaga. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Es la eliminación año con año de árboles o árboles viejos que tengan sombra o árboles enfermos, mantener un flujo de aire, de entrada de la luz que sea constante, de que los cafés del fluido de aire, mayor facilidad para que entre el sol dentro de la plantación, y con esto nos puede ayudar a ¿qué?
a que la broca, romper ese ciclo, que si hay grano, se puedan descomponer más rápidamente, ¿ya? Y con esto pues cortamos el ciclo. Entonces, en las plantaciones hay que tener un manejo controlado de las sombras, tanto de aquellos árboles que fueron establecidos ahí para brindarle un poco de sombra al café en su etapa joven, o aquellos árboles que toda la vida ha estado ahí, entonces brindarle una poda de mantenimiento, una poda sanitaria, o eliminarlo porque si son muy viejos, ¿verdad? Hay algunos árboles que son hospederos de la broca. Entonces, en este caso, no hay que identificar en algunos cafetales qué árboles no están causando o están dando demasiada sombra, entonces para dar un mantenimiento adecuado. Perdón que se adelantó esto. La poda de los cafetales es una práctica muy importante que se debe hacer todo el año. Estas son organizadas 2 veces, podemos hacerla a finalizar la cosecha y a la entrada del invierno, ¿verdad? Para que podamos tener un buen desarrollo de las plantas, siempre y cuando traer todos los controles que venimos hablando, tanto la fertilización, los manejos para controlar los desechos o los granos que están caídos en el suelo. Entonces, haciendo esta poda de los cafés, ayuda a que podamos tener una plantación más uniforme, con buen crecimiento de bandola, buen desarrollo de bandola y buena carga de fruto por bandola. Entonces, cuando las plantaciones están bien podadas, bien deshijadas, entonces no va a haber competencia, digamos, a ramas que no son productivas, y todos los nutrientes necesarios para el llenado de las bandolas va a ir pues a las ramas que realmente necesitan estos nutrientes, pues, y podamos tener una plantación con buenos rendimientos a la cosecha. El control de maleza, esto hay que hacerlo en todas las plantaciones, debe realizarse por lo menos 2 veces al año, antes y después de la cosecha. Debe ser posible, debería hacerse 3 o 4 veces al año. Bueno, esto va dependiendo de la zona. La zona demasiado húmeda conllevan a que crece bastante rápido digamos, en este caso las malezas, ¿ya? Nosotros estamos tratando de fomentar en productores cafetaleros la no utilización de agroquímicos para el control de maleza, que sea de manera manual. Hay algunos agroservicios que venden, si no va a utilizar machete, pues venden una motoguaraña, pues, las guarañas que le llaman, o podadoras. Entonces, esas pueden servir para no utilización de los agroquímicos. Esto conlleva a que, ¿cómo controlar las malezas? Podemos hacerlo de manera mecánica, o sea, de manera manual, con un machete, o le podemos, para controlar la maleza, podemos sembrar algún tipo de leguminosa que pueda cubrir el suelo, y esto va a ayudar a aportar nitrógeno al suelo, va a ser captado por la planta de café, va a ayudar a la planta de café a tener mayor cantidad de rebrote, y por ende pues también nos va a ayudar a que las malezas no se desarrollen. Esto nos ayuda en gran manera, porque al momento que nosotros está de cosecha algún tipo de leguminosa, estamos hablando de algunos tipos de frijoles que hay, podemos incorporarlos al mismo suelo, y de esta manera estamos enriqueciendo nuestro suelo. Estamos enriqueciendo nuestro suelo con el fin de no hacer mucho uso de químicos, pues, de los fertilizantes sintéticos. ¿Ya? Entonces, de esta manera hacemos no una ni dos,
sino varias controlamos la maleza, ayudamos a la planta a que tenga algo adicional de nutrientes como es el nitrógeno, porque todas las leguminosas aportan nitrógeno, con la captura del CO2 aportan nitrógeno al suelo, y con esto pues vamos a tener mayor incremento de la producción, mayor rendimiento al momento de que le paguen al productor, ¿verdad? Tenga mayor rentabilidad y con esto podamos ver de que realmente las prácticas culturales nos ayudan a ayudar a nuestro suelo, ayudar a nuestro cultivo, ayudar a la tierra y nos va a favorecer para las futuras generaciones. En una de esto podemos utilizar aquí son las trampas artesanales que le podemos llamar. Estos, más de algunos la han utilizado también algunos cafetales o han visto. Esto es de muy importante la distribución, una estratégica dentro de toda la plantación de café. Esto nos ayuda a tener un monitoreo constante de cuál es la incidencia de que tenemos de la plaga y podemos actuar, ¿verdad? Uno, el uso de trampas nos ayuda bien a controlar y también a saber cuál es la afectación que posiblemente podamos tener más adelante de la plaga, en este caso de la broca del café. Aquí podemos ver cómo podemos hacer una trampa artesanal o una trampa sí, digamos que podemos con los utensilios que tenemos en la casa. En este caso, si ustedes miran los recipientes ahí, un utensilio de gaseosa, pues un envase de gaseosa plástico. Lo primero que se hace en sí es buscar el utensilio, hacerle 4 perforaciones de manera lineal y abrir como unas ventanitas pero hacia arriba. Después de eso, pues lo que hacemos es buscar un difusor. El difusor en sí es como un gotero. Podemos encontrar un gotero, ¿ya? Y lo amarramos dentro de él a manera de que no toque una solución que le echamos en el fondo de la botella, que en este caso es agua con detergente o jabón líquido. Se lo echamos en la parte inferior del envase, ponemos colgado el difusor, que en este caso ahí va a ir metanol. El metanol, digamos que es un atrayente natural para la broca. Al momento de que ella llega por el olor del etanol, ella cae en las aguas jabonosas que tenemos en el fondo del recipiente y pues ahí es una manera de controlarlo y una manera de saber cuál va a ser la incidencia que podamos tener de esta plaga. En este caso hay trampas artesanales, pues, como esta que yo le estoy diciendo, que esta la pueden hacer en cada una de las unidades de producción, pero también hay trampas comerciales. Salen más caras. Las trampas artesanales son más baratas, controlan los insectos y de manera masiva, pues podamos decir, y duran bastante tiempo. Ustedes saben cuánto dilata por lo menos un envase plástico en descomponerse, o el plástico en sí, son 100 años en descomponerse el plástico. Entonces esto podemos reutilizarlo varias veces en la misma plantación, ¿verdad? En sí el combate de la plaga podemos hacerlo poniendo unas 12 trampas en toda la plantación de café, ¿ya? Para que de 12, eso va a depender, dependiendo, por eso les decía, es una manera como saber si la plantación está afectada
o la broca va a tener bastante incidencia. Entonces podemos iniciar con unas 12 trampas, perdón, en la plantación, ¿ya? Para que podamos ver y sondear si va a haber afectación de la plaga. Entonces, estas trampas podemos ponerlas colgaditas en las plantas de café, en el árbol de café, y a una altura de 3 a 5 metros, de 3 a 5 pies, perdón, de altura, porque ese es el rango de vuelo de la broca. En sí, lo que podemos hacer es tratar de estar monitoreando semanalmente, porque el atrayente, que es el etanol con metanol, se disipa, entonces hay que estarlo cambiando o hay que estarle rellenando. La agua que está con el detergente, o la agua jabonosa que está con el detergente, o con jabón, se puede hacer con jabón también. Puede estar sucia porque pueden estar otros insectos también atraídos por el olor del etanol o de lo que está en el difusor. Entonces cambiar el agua, ¿no? Semanalmente, preferiblemente semanalmente o cada 15 días. Pero sí que hay que estar haciendo un monitoreo constante dentro de la plantación para que podamos saber cuál va a ser la incidencia en sí de la plaga en el cafetal. Uno de los principales controles que se pueden hacer en las plantaciones son los controles biológicos. Los controles biológicos se usan principalmente, son enemigos naturales de la plaga, en este caso pues, de la broca. Hay unos que son depredadores, en este caso es más adelante lo voy a explicar, es una avispita, ya que son depredadores, se comen a las hembras, que son las que brocan el café. Hay que entender eso, que la broca del café, solo la hembra es la que broca el grano de café y solo la hembra es la que vuela, ¿bien? Entonces, estos depredadores naturales, por eso se dicen controladores biológicos, se comen las larvas, se comen a la hembra, ¿ya? Y hay otros controladores, ¿verdad? Que pueden ser los mismos insectos, unos hongos que son hongos entomopatógenos o hongos parásitos, ¿ya? Y otras plantas que ayudan a controlar, sirven como repelente, en este caso el NIM, ¿ya? La preparación de NIM, como repelente en las plantaciones. Pero lo más utilizado en este caso son los hongos entomopatógenos, ¿ya? Los hongos parásitos. Esos son los que más se están utilizando en nuestro país para el control de la broca. Fuera de los químicos pues, que están utilizando algunos productores para el control de esta plaga. Esta es un parásito o parasitoide, es una avispita. Digamos que es el mayor enemigo de la broca. Es un insecto pequeño, más o menos del mismo tamaño que la broca. Esta, digamos, penetra dentro de los túneles que hace la broca. Ahí ella pone sus larvas y se come a los insectos, ¿verdad? Ahí ella se alimenta de esto. Digamos que pone sus huevos y los huevos en la entrada del orificio del grano brocado. Entonces ahí se desarrolla y se alimenta de la broca y de las larvas que están dentro del café. Entonces es uno de los enemigos naturales que hay. Esta avispita es originaria de África. Nosotros en nuestro país no la tenemos, ¿ya? Esta fue introducida en México, en Colombia, para el control y ha dado buenos resultados, ¿ya? A futuro nosotros como INTA, como Instituto de Investigación, vamos a tratar de reproducir, porque se reproducen,
para hacer investigación si se pueden adaptar al clima de las diferentes zonas de nuestro país para el control de la broca, ¿ya? Para que podamos tener un enemigo más. Es cierto que no es nativo de la zona, podemos tener un enemigo más para que pueda controlar la broca en los cafetales. No causa más daños, lo que hace principalmente es atacar a la broca, no hace otro daño, ¿ya? Y pues vamos a tratar de hacer una investigación en esto para que aquellos productores que tengan sus cafetales, pues le vamos a dar una alternativa más adelante para el control de esta plaga, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, como les decía, este animalito tan diminuto lo que hace, penetra los frutos, pone los huevos dentro de los conductos donde la broca ya hizo el daño, y las larvas nacen y se alimentan de la larva que ha nacido de la broca. Es un control muy efectivo. En los otros países se reporta que hasta el 40 al 60% han exterminado las poblaciones de la broca en los cafetales. Entonces quiere decir de que da muy buenos resultados. Hay otros insectos, ¿verdad? Entre estos son otras avispas, otras avispitas, y en otro caso hay otras que lo que hace es parasitar a la broca en sí, a la broca adulta, a la hembra. Lo que hace es parasitarla. Entonces dentro de ella crecen parásitos que le puso la avispa y muere, pues. Entonces a futuro nosotros vamos a tratar de ver cómo reproducir o implementar este tipo de enemigo natural que tiene la broca, pero eso sí que no es de nuestra zona, de África, pero hay muchos países que lo están utilizando y lo están reproduciendo en laboratorio para ser entregado a productores y que se pueda controlar este enemigo de los productores en cuanto a la producción y el rendimiento del café, que en determinado momento y caso es una de las plagas que más afecta los rendimientos de los cafetales, sin obviar las enfermedades que están dentro de este cultivo, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, hay hongos que nos ayudan al control de esta plaga. Uno de ellos principalmente es Beauveria bassiana, un hongo muy efectivo y más usado en América Latina, ¿verdad? Para el control de la broca, o la mayoría de los países de América, Sudamérica. Este es el hongo en sí, se desarrolla dentro del insecto, ¿verdad? Matándolo poco a poco. Lo que hace él es parasitarlo. ¿Ya? Se introduce dentro de las uniones más delgaditas que él tiene, de las extremidades, digamos, de las extremidades inferiores. Por ahí se introduce por la cavidad de la unión del tórax y la cabeza, que es una parte muy delgada. Entonces, y él lo afecta, lo parasita y muere. Él muere, lo parasita de adentro hacia afuera, y como miran la parte inferior derecha de la pantalla, esa es una broca infectada por el hongo Beauveria bassiana, que nosotros como INTA pues lo estamos produciendo para el beneficio de los productores y que puedan aplicarlo en sus unidades de producción y que puedan tener un control específico de esta plaga. ¿Ya? Este hongo se aplica por aspersión, es efectivo mientras la hembra vuela, específicamente porque es de contacto, digamos de contacto donde cayó. Si la hembra va volando y usted aplicó el producto, pues ya está contagiada, o dentro del fruto, pero esto siempre y cuando sea que la broca esté, digamos, en la entrada del fruto donde está brocado el fruto, no que tenga mucha profundidad. Requiere condiciones ambientales específicas, en condiciones con exigencia cuando la broca empieza a volar. ¿Verdad? Específicamente es cuando la broca empieza a volar. Uno hay que saber, por eso son las trampas, ¿verdad? Las trampas, saber si ya la broca está incidiendo
La aplicación de este hongo benéfico para los productores, maléfico para la broca del café, es la aplicación bien sea en la mañana o en la tarde, ¿no? Específicamente podría ser en la tarde. ¿Por qué? Porque en la hora del día, cuando el sol está bastante fuerte, la broca no vuela. Entonces, en la tarde sí, porque está más fresco. Aparte de esto, le ayudamos al hongo a que tenga una adaptación al medio en un lugar más fresco, porque este hongo le gustan las zonas frescas, o sea, el momento que esté más fresco, porque bien se desarrolla con una humedad relativa entre 70 a 90 de humedad relativa en el ambiente. Entonces, está más fresco, mejor se desarrolla. Es el tiempo donde la broca vuela a otros frutos para brocar, para infectarlos, para alimentarse, ¿ya? Entonces, hay que tener pendiente eso al momento de las aplicaciones de este hongo. Por eso se dice que se requieren condiciones ambientales específicas, ¿verdad? Entonces, no vamos a ir a aplicarlo a las 12 del mediodía, pues, no va a dar efecto. ¿Ya? La broca no va a estar presente en vuelo y el hongo se nos va a morir, ¿ya? Porque la mucha incidencia del sol no se desarrolla este hongo, ¿verdad? A manera de esto, bueno, podemos decir de que el hongo, si no ha hecho ninguna aplicación usted en su plantación, pues no se ha hecho ninguna aplicación de este hongo, que es muy efectivo, siempre y cuando se le den las medidas de control de calidad, ¿verdad? Que nosotros en los diferentes laboratorios que se desarrolla este hongo por parte de INTA, se le dan las medidas de calidad, de que tenga esa afectación idónea para que no esté aplicando cualquier producto. Él va a tener buen resultado. Se garantiza que va a tener buen resultado porque nosotros como INTA se han hecho investigaciones y se mira la afectación que tiene. Siempre hay que hacer no es una aplicación en el año, son varias aplicaciones. ¿Por qué? Porque es de manera preventiva, hay que prever. Él va a controlar, pero de manera preventiva. Si ya está la plaga, va a controlar, pero en menos proporción, ¿ya? A manera de conclusión, la presencia de la broca en una plantación de café de cualquier tamaño es muy peligroso, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque baja los rendimientos de las plantaciones, ¿ya? Baja los rendimientos de las plantaciones y por ende baja el déficit monetario en el productor. Hay que tener en cuenta que la broca es capaz de volar grandes distancias relativamente largas usando el viento, la brisa, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es, los productores se conocen unos con otros, decir, hombre, apliquemos X producto biológico para el control de la broca. ¿Por qué? Porque si usted está aplicando en una plantación para el control de la broca y el vecino que tiene una plantación de café y no hace ningún control, entonces la plaga, la afectación que tiene el vecino también le va a afectar a usted, ya en menos proporción porque tú lo tienes, pero le va a afectar. Entonces, bueno, concientizar a los productores, a su vecino, para que puedan tener un mayor control de esta plaga y podamos contrarrestar el efecto que pueda tener en el rendimiento de las plantaciones de café.